Buenas noches, soy Silvia Mora, directora de la Fundación INEVA. Les doy la bienvenida a esta nueva transmisión del ciclo Actualización en Neurociencias. En esta oportunidad el tema es cefaleas. Quiero agradecer fundamentalmente a los laboratorios RAFO y TEBA, sin ellos no hubiera sido posible esta transmisión, y también agradecer a nuestros invitados especiales, 3 médicos de alto nivel académico, tanto científico como por sus investigaciones, y voy a presentar a quien hizo posible también este evento, que es el doctor Osvaldo Carlos Bruera. Él es médico neurólogo, doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires. Es a su vez jefe del Servicio de Cefaleas y Dolor de INEVA, Instituto de Neurociencias Buenos Aires, y también es consultor del área de cefaleas y dolor de neurociencias en la Fundación Favaloro. Doctor, el auditorio es suyo. Bueno, buenas noches. Agradezco la participación de toda la gente que está entrando en este Zoom y obviamente a la que podrá verlo a posteriori. Desde ya agradezco también a los laboratorios, a los sponsors, Laboratorio TEBA y RAFO. Concuerdo que sin la ayuda de ellos no podría haber sido posible esta actividad académica. Agradezco a la profesora Silvia Mora y al señor Fernando Portillo, que fueron soporte fundamental, y quiero sobre todo agradecer especialmente a tan importantes expositores que tienen una relevancia en el campo de las cefaleas a nivel europeo y a nivel mundial. De hecho, tanto la doctora Pozo Rosich, que es médica neuróloga, jefa de la unidad de cefaleas del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, que es responsable del Migraine Adaptative Brain Center, que es coordinadora del estudio de cefaleas de la Sociedad Neurológica Española y miembro del Comité Ejecutivo de la International Headache Society. Al doctor José Miguel Lainez, que es médico neurólogo, que es profesor de neurología en la Universidad Católica de Valencia, jefe del servicio de neurología en el Hospital Clínico Universitario y presidente de la Sociedad Española de Neurología, y al doctor Julio Pascual, médico neurólogo, profesor titular de medicina y jefe del servicio de neurología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. Ellos tres tienen una vasta experiencia en este campo, tienen publicaciones de gran nivel y sobre todo de alto impacto en las mejores revistas sobre este tema, así que no me queda más que agradecer su participación y toda la confianza que siempre depositan y toda la predisposición que tienen para el grupo argentino. Y también seguramente agradecer a gente de la SOLAC que está participando del evento, de la Asociación Latinoamericana de Cefalea. Bueno, empecemos con la actividad, que es lo más importante. Hola, buenas. Soy Patricia Pozo Rosich y agradezco mucho la invitación para participar en este seminario que estáis haciendo en la Fundación INEVA. Es una pena pues no poder estar presencialmente y bueno, tengo un ratito para comentaros todos los tratamientos, las nuevas y quizás viejas, ¿no?, que es lo que tenemos, estrategias terapéuticas en el campo de la migraña. Estos son mis conflictos de interés, que en principio están relacionados con el dinero que recibo para realizar proyectos de investigación desde el Carlos III y fondos europeos. Y luego pues sí que trabajo y ayudo a la mayoría de empresas farmacéuticas que están relacionadas tanto con los tratamientos del ataque como preventivos de la migraña.
Entonces hoy vamos primero a repasar brevemente cuáles son nuestras opciones terapéuticas actuales, que además son las que vosotros pues tenéis más en el mercado. Y la primera frase para mí es que hoy en día es una negligencia no tratar adecuadamente tanto el ataque como prevenir ataques, que al final es fundamental. Es decir, que el tratamiento de la migraña es hoy en día una obligación de cualquier médico. Pero hay que tener siempre en cuenta que no tratamos ataques, que son entes abstractos, sino que tratamos a pacientes que tienen migraña. Y el paciente se siente, pues, ¿cómo se siente? ¿No? Hemos de entenderlo, pues se siente pues desamparado, no se siente comprendido y además está estresado y con ansiedad anticipatoria al siguiente ataque. Y si le preguntamos, que se han hecho estudios en relación a esto, lo que quiere es una curación. Por lo tanto, nuestra misión como médicos y con el apoyo pues, de los fármacos que tenemos es minimizar el impacto que la migraña tiene en nuestros pacientes. Esto se tiene que hacer con diferentes estrategias. Yo personalmente creo que, por un lado, el punto diferencial tiene que ser la educación que hacemos, y yo hago mucha en una primera visita, y aquellos que han estado conmigo rotando en Vallebrón lo saben. Y luego creo que sí que hay que ser un poco más osado, más creativo con las estrategias terapéuticas, teniendo siempre en cuenta pues, que hay efectos adversos y que probablemente a mí lo que más me gusta habitualmente utilizar son estrategias terapéuticas en combinación. Significa intentando bloquear y abordar los diferentes puntos y problemas que puede tener un paciente con migraña. Entonces, esta educación y esta creatividad se podrían resumir en 4 grandes estrategias. La primera es el cerebro en general, entender el cerebro. La segunda es el estilo de vida. La tercera son los tratamientos y luego es muy importante manejar las expectativas de nuestros pacientes. El cerebro, ¿por qué considero que es tan importante? Porque tenemos pues, la suerte que nuestros pacientes son pacientes habitualmente jóvenes y con muchas ganas de entender qué es lo que les pasa. Y no se van a ir contentos ni satisfechos de nuestra consulta si lo único que hacemos es darles fármacos. Entonces, en el fondo, en la explicación, sobre todo en una primera visita de lo que es una migraña, donde además hay que educar sobre estrategias terapéuticas, pero empezar, para mi gusto, sobre cómo funciona su cerebro, el cerebro que yo llamo migrañoso. El cerebro que sufre migraña, o sea, la persona que sufre migraña, quiere entender por qué le pasa a él, o sea, o a ella, por qué es así, por qué aquí, por qué es tan doloroso y por qué ahora. Y esto es importante de responder. Y creo que hoy en día, más o menos, de forma superficial, pero ¿no? Sólida, podemos contestar a esta pregunta. Podemos contestar al paciente diciéndole que por qué a él o a ella, pues porque tiene una predisposición genética que suele ser hereditaria. ¿Por qué así? Porque ocurre pues, cosas como el aura, que en el fondo es un momento en el que hay una depresión, una disminución de la actividad cortical, también se produce una disritmia talamocortical también, y además el por qué aquí es porque aquí tenemos nuestro sistema trigeminovascular, es la periferia lo que acaba doliendo. ¿Por qué es tan doloroso? Porque al final se produce toda una reacción inflamatoria y además tenemos malos mecanismos o mecanismos deficitarios para parar el bloqueo, bloquear la activación del dolor, y esto es porque falla la inhibición descendente. Y el por qué ahora, pues en general porque tenemos una desregulación en ese momento, probablemente hipotalámica. Todo esto se puede explicar, en este ratito de presentación no tengo tiempo, pero sí que os animo a que expliquéis un poquito a vuestros pacientes, a que compartáis con ellos ciertos mecanismos básicos que tiene este cerebro, porque necesitan ser educados, quieren escuchar y quieren comprender cómo funciona su cerebro. Os considerarán mejores médicos si así lo hacéis. Luego, en cuanto a los hábitos y estilos de vida, la educación se debería enfocar primero en el sexo, o sea, no es igual educar pues, a hombres que a mujeres. Con las mujeres habrá que tener en cuenta los temas hormonales, según la edad, si están en la época de la menopausia o no. Y los hombres pues tienen otras características que son importantes para intentar enfocar mejor nuestra educación. La edad no es lo mismo tener a un niño, un adolescente, a una persona de edad media o una persona ya mayor. La migraña tiene pues la característica y la gracia, creo yo, de que estamos tratando a una enfermedad que afecta a lo largo de toda la vida.
Luego podemos educar también de forma individual o colectiva. Se pueden hacer terapias de grupo, podemos hacer educación a grupos de pacientes, webinars, como estamos haciendo últimamente desde la Unidad de Cefalea del Valle d'Hebron. Pero también eso se puede hacer online, tanto el webinar como la educación, como sabéis que desarrollamos esta web que se llama Mi Dolor de Cabeza, donde hay educación tanto para médicos como para pacientes. Y finalmente hay que explicar bien cómo se han de tomar los tratamientos. No sirve simplemente decir esto es lo que hay, sino que hay que explicarlo bien. Si no, se hace mal y los pacientes se sentirán defraudados. Entonces, el resumen de los hábitos de vida y del estilo de vida es que sí que creo que hay diferentes abordajes, nuevas perspectivas. Y esto en el fondo, si uno quiere, está y es parte del arte de hacer medicina personalizada, que es lo que llevamos haciendo mucho tiempo. Y luego tener en cuenta que la tecnología, la digitalización, puede ayudar a que toda esta educación se lleve a cabo y creo que es importante utilizarla. En cuanto a los tratamientos, tenemos dos tipos de tratamientos. No os lo tengo que contar a vosotros, pero sí que los vamos a repasar. Tenemos los tratamientos agudos y los tratamientos preventivos. En cuanto a los tratamientos agudos, es importante utilizarlos no más y hay que explicarlo al paciente de 2 o 3 días a la semana para aliviar rápidamente los síntomas, entre ellos el dolor. Perdonad. En cuanto al tratamiento preventivo, se realiza para reducir la frecuencia y el impacto de los ataques. Y muchas veces cuando funciona, uno de los paradigmas es que mejora la eficacia del tratamiento agudo. El tratamiento agudo, ya lo he dicho al principio de mi presentación, pero se tiene que hacer en cada paciente que entra en la consulta con un problema de migraña. Debe ser individualizado, atendiendo las características del paciente, si tiene síntomas asociados o no, la discapacidad. Luego podemos también variar la administración, la dosis. Tiene que ser precoz, es decir, en el momento que el dolor está empezando, pero cuando el dolor ha empezado, no antes, para ser preventivo, es decir, y transformar un tratamiento que debe ser para el dolor en casi un tratamiento preventivo, como hacen muchos pacientes, y entonces realizan un sobreuso ya de medicación analgésica. Y yo creo que debe ser específico y como mínimo utilizar triptanes y si no antiinflamatorios, intentando evitar los opiáceos, los mórficos, y yo creo que los analgésicos sin combinación tampoco van muy bien. Tipos de triptanes, como veis tenemos varios, al menos aquí en España. Quizás ahora, no sé si todos están en Argentina o no, pero bueno, en principio esta tabla intenta resumir el metaanálisis de Ferrari y otros que se han publicado posteriormente, en el que pues parece que los ataques más severos se pueden tratar con riza y L-triptán, los ataques más leves con froba y naratriptán y los intermedios, como veis, con los 3 del medio. Unos tienen una duración más o menos larga, tienen maneras diferentes de administración y unos no, tanto Zolmi como Suma se pueden dar inhalados e incluso, pues sabéis todos que el sumatriptán existe en formato subcutáneo. Es muy importante enseñar a nuestros pacientes cuándo tratar el ataque. Y lo he dicho antes, quizás rápidamente, pero os lo repito, cuando el dolor ha empezado, ni antes ni después. A pesar de todo esto, y que quizás porque no hacemos bien las cosas siempre y no todos, cuando hacemos encuestas, y esto se hizo, es verdad que hace unos años, pero bueno, al menos hace 10 años, parecía que la satisfacción de nuestros pacientes con el tratamiento agudo era relativamente buena, pero podría haber sido mucho mejor, es decir, no es excelente. Hay un 27-30% de pacientes que no están contentos con su tratamiento del ataque. Además, sabemos que cuando el tratamiento del ataque empieza a fallar, es decir, que el paciente se vuelve refractario a ese tratamiento, es parcialmente porque está empeorando o cronificando. Y es un momento en el que seguro, si ese paciente no está tomando un tratamiento preventivo, que debemos empezar a pensar en dar un tratamiento preventivo. El otro momento para mí crucial es las urgencias, cuando el paciente va 1, 2 o más veces a urgencias. Primero, porque yo creo que volvemos a estar en el problema de que hemos de parar el ataque inmediatamente, porque además debemos intentar empezar a educar a los pacientes para no utilizar opiáceos y evitar el sobreuso de analgésicos, y porque podemos empezar a dar tratamientos más adecuados tanto para el próximo ataque como, si hace falta, incluso empezar prevención. ¿Por qué no? También en urgencias. Las indicaciones de tratamiento preventivo son el aumento de la frecuencia, la intensidad y severidad de los ataques, la presencia de un sobreuso de medicación, donde además esto indica una falta de eficacia del tratamiento agudo
Luego sí, realmente pues hay situaciones especiales. En general, bajo mi punto de vista, a partir de 4 días debería empezar a ser muy recomendable tomar un tratamiento preventivo y debe ser obligado tomar un tratamiento preventivo a partir de los 7 o 8 días de migraña al mes. Por debajo de 4, es decir, 2, 3 días, es dependiendo, puede ser incluso, ¿por qué no?, útil, pero quizá no es absolutamente, estrictamente necesario, aunque yo creo que en el futuro probablemente será que sí, si es que cada mes acabas teniendo un ataque, por ejemplo, muy intenso. Los tratamientos preventivos para la migraña, los que ha habido hasta ahora, no estaban desarrollados para la migraña y lo que hacíamos era pues, utilizar bajo evidencias, algunas demostradas con ensayos clínicos y otras no, tratamientos que salen en muchas de nuestras guías, como la que enseño es la española, la guía española. En cuanto al uso de tratamientos preventivos, los pacientes con migraña episódica, hemos hecho estudios que hemos visto que un 40% de ellos son candidatos a prevención, pero que solo lo reciben un 13%. En cuanto a la migraña crónica, el 100% son candidatos y solo lo reciben un 30% de pacientes. Además, está demostrado que la adherencia a los tratamientos preventivos es baja y que al cabo de 6 meses solo un 24% de pacientes siguen con el tratamiento preventivo y que al cabo del año solo un 12% de pacientes continúan tomando el tratamiento preventivo. Y esto ya nos indica probablemente pues, que los tratamientos o no son bien tolerados o no son eficaces. Además, este estudio que realizamos en España, multicéntrico, con tratamiento con Botox, en más de 700 pacientes, demostramos que el realizar un tratamiento preventivo precoz, es decir, antes del año de cronificación, es un factor pronóstico de buena respuesta al tratamiento, al menos con toxina botulínica, pero yo creo que esto ocurre con la mayoría de nuestros tratamientos preventivos. ¿Y están nuestros pacientes, cuando hicimos esta encuesta hace 10 años, satisfechos? Pues no, con el tratamiento preventivo en ese momento y con los que teníamos, solo un 50% estaban más o menos satisfechos y el otro 50% no lo estaban. Entonces, ¿cuáles son las nuevas estrategias terapéuticas? Las nuevas estrategias terapéuticas ya llevan en el mercado en España 2 años. Yo sé que a Latinoamérica han llegado un poquito más tarde, pero que ya tenéis ahora la opción de tratar con anticuerpos monoclonales contra el CFRP, que se lanzaron y se aprobaron por las agencias principales del medicamento europeas y la FDA en cuanto se publicaron los ensayos fase 3, tanto pues, de erenumab, galcanezumab y fremanezumab. Y sabéis que está en desarrollo y ya a punto de estar aprobado el tratamiento con eptinezumab. Estos tratamientos, y voy a poner diapositivas ahora de erenumab, pero luego de los otros, así diversas, resumiendo lo que han demostrado que son eficaces en pacientes con y sin refractariedad a tratamientos preventivos previos. Incluso, por ejemplo, estos son los datos de erenumab, en los pacientes que tienen más de 2 tratamientos previos fallados, incluso el placebo baja y por lo tanto la ganancia terapéutica, aunque parezca menor, es mayor de lo que uno se esperaría o similar. Esta eficacia de los pacientes tanto ocurre en la migraña episódica refractaria a tratamiento como en la crónica. Y también, como enseñan estas diapositivas, con galcanezumab en este caso, aquellos pacientes que han fracasado o que no respondieron adecuadamente al tratamiento con Botox sí que pueden responder al tratamiento con anticuerpos monoclonales, como estas diapositivas con galcanezumab demuestran. Y en cuanto al sobreuso de medicación analgésica, hay análisis post-hoc de los fase 3, en este caso con erenumab, demostraron que sí que era eficaz para el tratamiento de pacientes que estaban en el momento de realizar el ensayo clínico abusando o tomando excesiva medicación analgésica. Y, por ejemplo, en cuanto a la presencia de al menos síntomas comórbidos como la ansiedad o la depresión, en este caso, fremanezumab demuestra que sí que es también útil, y aunque parezca que la depresión pues, podría ser un síntoma que no augurase una buena respuesta terapéutica, los anticuerpos monoclonales han demostrado que esto no siempre es así. En cuanto a la eficacia de duración, es decir, el long-term use, el uso a largo plazo, erenumab tiene los datos de más uso, en este caso son los datos a más de 5, o sea, a casi 5 años, y veis que aquellos pacientes que continúan tomando medicación me siguen casi mejorando o al menos están estabilizados en su mejoría, cosa que es algo que pues, es muy buena señal. Los efectos adversos no empeoran a lo largo del tiempo y los pacientes siguen respondiendo adecuadamente. ¿Y qué ocurre en vida real? En vida real os voy a enseñar datos de Vall d'Hebron, porque así es más fácil.
Estos ya están publicados, todos el año pasado. Hicimos un primer estudio en el que evaluamos las Patient Related Outcomes, o sea, las PROs, al cabo de 3 meses. Primero hay que destacar que nuestra cohorte de pacientes era más grave que los pacientes tratados en los ensayos, todos muy crónicos, con una media de fracasos terapéuticos de 6 más o menos, tratamientos previos. Un 33% estaban o habían, ahora no recuerdo si es que estaban con un tratamiento con toxina o habían probado toxina, pero yo diría que estaban a la vez, y algunos otros habían tomado toxina antes. Un 60% habían realizado un abuso de medicación analgésica y un 57% estaban tomando algún tratamiento analgésico oral. Por ejemplo, a veces era la amitriptilina. Entonces, en vida real, pacientes normales, veis que pues la eficacia sale en relación. Aquí utilizamos tanto erenumab como galcanezumab, que fueron los primeros anticuerpos monoclonales que tuvimos a disposición, y veis que la eficacia es similar a la de los ensayos clínicos, con tasas de respuesta del 50, 75% y también del 100%. La otra cosa que podéis ver es que se mejoraba en todas las patient-related outcomes. Es decir, nosotros lo que miramos pues, eran las diferentes escalas que miden la calidad de vida, el impacto, la discapacidad, la ansiedad, depresión, y en todas ellas se produjo una mejoría que era muy estadísticamente significativa al cabo de 3 meses. Los pacientes mejoran y mejoran claramente. Además, probablemente si llegamos a encontrar un predictor de eficacia, era la presencia de más días de migraña que de días de cefalea basalmente. Es decir, el fenotipo más migrañoso es el que responde mejor a los anticuerpos monoclonales contra CRP. En cuanto a otro estudio que hicimos en paralelo, o alargamos un poco nuestra cohorte a 6 meses y miramos a aquellos pacientes que hacían un sobreuso de medicación analgésica. La mayoría, como en la otra cohorte, eran mujeres, 140 pacientes, un 70% con medicación analgésica, con sobreuso de medicación analgésica, muy migrañosos, es decir, con muchos días de migraña, y lo que vimos era que se producía un 50% de la reducción en la frecuencia de cefalea, tanto para los días de migraña como de cefalea, a pesar o no de que en el momento basal existiese un sobreuso de medicación analgésica. Además, en un 60% de los pacientes se resolvió el uso de medicación analgésica, y además se consiguieron reducir el uso de todos los tipos de medicaciones, pues triptanes y demás. La reducción en días de cefalea y días de uso de medicación analgésica ocurre tanto si el paciente deja o no de abusar, es decir, que todos ellos reducen si son pues, respondedores. Y finalmente, la intensidad del dolor de cabeza era una variable estadísticamente significativa, era una variable que estaba estadísticamente correlacionada de forma significativa con la resolución del sobreuso de medicación analgésica. Esto es importante de entender. Y la presencia de dolor unilateral también. Hemos publicado un tercer estudio que demuestra también que los pacientes que no han respondido a Botox previamente sí que pueden tener opción de responder al tratamiento con anticuerpos monoclonales contra el CGRP, tanto si es erenumab como galcanezumab. Y este estudio alemán demuestra también, como para añadir información a lo que nosotros habíamos dicho, de que los síntomas asociados a la migraña mejoran el fondo del dolor y se trata adecuadamente con, en este caso, erenumab, la migraña. Tercera cosa, yo creo que a lo mejor lo que queríais de verdad eran las futuras estrategias terapéuticas, pero yo creo que todavía están cerca pero lejos, porque vamos a ver sobre todo, que es probablemente el impedimento mayor, donde las podemos colocar a nivel de costes, ¿no? Sí, el reembolso. Entonces, además de los anticuerpos monoclonales como novedad, que es una novedad ya más actual, llegan gepantes, ditanes y la neuromodulación. No voy a hablar sobre neuromodulación porque lo hará luego, creo, el doctor Lainez. Entonces, en cuanto a las novedades, tenemos novedades para el tratamiento del ataque, tanto por los gepantes como los ditanes, que es la parte que me toca a mí hablar. En cuanto al tratamiento preventivo, también llegan gepantes dedicados al tratamiento preventivo y también neuromodulación, que ya he dicho que yo no trataré. Las nuevas estrategias terapéuticas actúan los ditanes más a nivel del sistema nervioso central, en receptores que están ubicados
en todo pues, el circuito de activación de la migraña a nivel central. Y los gepantes actúan, bloqueando el receptor canónico del CGRP, que es la unión de CLR y RAMP1, y esto también se localiza, tanto se puede localizar en la periférica o a nivel central. Esto ya lo he dicho, la gran ventaja de los gepantes es que no provocan vasoconstricción y que quizá podrían ser una estrategia terapéutica para los que no responden a triptanes, están realizando un sobreuso de medicación analgésica o tienen factores de riesgo cardiovasculares. De gepantes desarrollados para el ataque tenemos el UPRO y el rimigepante. En principio en Europa solo va a llegar el rimigepante, por ahora UPRO-gepante no ha hecho ensayos fuera de Estados Unidos y me imagino que pues también será el que pueda llegar quizás a Argentina. En cuanto al tratamiento preventivo de la migraña con gepantes, este lo lidera el atogepante, que este sí que está realizando ensayos multicéntricos a nivel internacional y yo creo que sí que es muy probable que pueda llegar a bastantes más países que no solo Estados Unidos. Los ditanes, el tratamiento por excelencia es el lasmiditan y hay dos dosis de 50 y 100 miligramos. Ha demostrado eficacia tanto en el tratamiento del ataque como del ataque exacto con o sin aura y ya tiene la aprobación de la FDA. Los ensayos pivotales fueron fase 3, el Samurai y el Spartan, tienen nombres así un poco pues, guerreros, y las Lasmiditan pues, demuestra eficacia para el tratamiento agudo de la migraña, tiene unas buenas índices de eficacia y es, llamémosle eficaz también y útil en aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular. El estudio Spartan incluyó pacientes con enfermedad coronaria, hipertensión no controlada y arritmia y demostró eficacia con tasas de respuesta a las 2 horas pues bastante buenas. El problema del lasmiditan probablemente esté en el hecho pues, de que las ventajas, estarían, como digo, en el uso cardiovascular y el uso pues, en pacientes que no han respuesto a lo mejor a un triptán previamente. Quizás el pequeño problema podría estar en que el efecto secundario mayor que da o adverso es algo de mareo a veces, quizá algunos pacientes lo refieren como un poco de somnolencia y es por eso que en Estados Unidos ha salido, está aprobado con una recomendación de que en las siguientes 8 horas no se puede conducir. Así que a nivel de tratamientos, he hablado de todos los que hay lo más rápidamente posible, pero creo que os ha quedado claro que hay que tratar sí o sí el ataque. Si es además necesario, hay que prevenir el ataque. Yo creo que con tratamientos precoces, no esperar a que las migrañas estén muy evolucionadas, que luego es todo más difícil, y buscamos tratamientos que estén diseñados para la migraña, que sean eficaces, tolerables, que se puedan tolerar y que faciliten la adherencia. Mi recomendación es realizar una medicina lo más personalizada y de precisión posible y tratar adecuadamente y de manera precoz. Y finalmente hay que saber manejar bien las expectativas de nuestros pacientes. El paciente necesita información, como he dicho, necesita buenos tratamientos, pero también necesita estrategias de control y monitorización de la enfermedad a través de calendarios, a través de los PROs, que también nos dan información útil sobre qué debemos un poco pues, estar al tanto. Que sepáis que hemos publicado recientemente en The Journal of the Campaign un artículo que demuestra que la MSQ y el Patient Global Impact of Change, la PGIC, son las dos escalas que mejor se correlacionan con la respuesta a anticuerpos monoclonales contra el CGRP, lo que nos indica que quizás serían las escalas que a lo mejor no serían más útiles en práctica clínica, más que, por ejemplo, pues la HIT6, incluso y el MIDAS. Y el objetivo real de todos es lo que he dicho al principio, pero esta vez acabo mi pequeña ponencia con una imagen en vez de una frase. Creo que hemos de llegar a estrategias win-win, estrategias de ganancia mutua, tanto para nosotros, porque así nos haremos, yo creo que podremos llegar a ser mejores médicos, pero sobre todo para nuestros pacientes, intentándoles enseñar cómo manejar esta enfermedad, que si no te enseñan, en muchos casos no es tan intuitivo y además que tardas muchos más años en llegar a aprender qué se ha de hacer y cómo y cuándo. Gracias a todos por vuestra atención y gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes. Primero tengo que empezar agradeciendo a mi querido amigo el doctor Osvaldo Bruguera el haberme invitado a estas jornadas. Es un placer estar con todos ustedes de nuevo. Es decir, desgraciadamente me gustaría estar paseando por esta avenida que tengo en mi diapositiva, pero estoy en mi casa. Pero bueno, espero que esto sea una realidad pronto. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es interesante dentro del manejo de las cefaleas, dentro de la terapia no farmacológica. Saben que ahora todo se lleva a la farmacología, pero hay otras cosas y es la neuromodulación. Estos son mis conflictos de intereses. La neuromodulación en el mundo del dolor de cabeza no es nueva. Es decir, piensen, esta es una cita de Escribonius Largos, que era el médico del emperador Claudio, siglo I de nuestra era, y decía que para eliminar el dolor de cabeza era de larga duración, intolerable, un pez torpedo vivo que se pone en el lugar que está el dolor hasta que el dolor desaparece. O sea, esto, la verdad es que no lo hemos probado, no sabemos si funcionaba el emperador Claudio, pero sin duda es la primera vez en la que se propone la electricidad como tratamiento de un dolor de cabeza. Posteriormente, digamos, quizás probablemente la progresión o el desarrollo de las técnicas de neuromodulación fundamentalmente vinieron por la teoría de la puerta de entrada de Mersacky-Wall, y el primer caso con el que se utiliza neuromodulación para el dolor de cabeza se publica en el 99 en una forma de cefalea cervicogénica que luego resultó ser una migraña crónica. Las dianas que tenemos por la neuromodulación son muchas, es decir, al final esto es un poco como utilizar fármacos, lo único que en lugar de estimular los neurotransmisores mediante dianas químicas, lo estimulamos mediante dianas eléctricas. Al final el cerebro es una red compleja de conexiones y podemos mediante las determinados estímulos eléctricas modificarlas, ¿no? Podemos estimular el córtex cerebral, el hipotálamo, el vago, el nervio occipital mayor, el nervio trigémino. Realmente son dianas múltiples que luego iremos viendo. En general disponemos de dos tipos de técnicas de neuroestimulación, unas que no son invasivas y por tanto aplicables en mucho mayor número de dolores, que son la estimulación magnética transcraneal, la estimulación vagal, la estimulación supraorbitaria y la estimulación remota o neuromodulación remota con el nervio medial. Y luego hay sistemas de estimulación invasiva, estimulación del nervio occipital, del ganglio esfenopalatino o del hipotálamo, la estimulación cerebral profunda, que lógicamente los vamos a reservar para aquellos casos de cefaleas más refractarias o muy refractarias. Los mecanismos de acción en general, comentaremos un poco cuando hablemos de cada uno de ellos, pero en general obedecen a estos mecanismos fundamentales, ¿no? Por una parte está el efecto a nivel segmentario, lo que mencionamos antes de la teoría de la puerta de entrada de Mersacky-Wall, es decir, la activación de las fibras más rápidas bloquea la transmisión aferente por fibras más lentas, las fibras C. Por estimulando el sistema de control a nivel supraespinal, probablemente podemos en estimulación a largo plazo desarrollar o hacer funcionar algunos de los sistemas de neuroplasticidad. Algunos sistemas podrían activar las vías descendentes y luego estaría la activación, el nervio que comentábamos antes, que actuaría fundamentalmente por una modulación condicionada del dolor, ¿no? Es decir, pones un estímulo no doloroso a distancia y bloquea la entrada de estímulos dolorosos, ¿no? Sobre todo activando las vías inhibitoras descendentes. Vamos a ir un poco viendo cada uno de estos sistemas. El primero es la estimulación encéfalica, que es la estimulación supraorbitaria del nervio trigémino. Con este dispositivo son unas ondas simétricas, rectangulares, de 100 hercios durante 60 minutos para el tratamiento agudo de la migraña y de 60 durante 20 minutos para el tratamiento preventivo. Este dispositivo ha demostrado su eficacia en un ensayo doble ciego en el tratamiento preventivo de la migraña. 67 pacientes. Estas son las características de los impulsos, es decir, de la amplitud de pulso, la intensidad, etcétera, que no vamos a entrar en detalles. Y la reducción de 10 era una reducción del 30%, que
como podéis ver, realmente es menos de lo que les exigimos a los tratamientos actuales con migraña episódica, que sería una reducción del 50%. Es decir, aquí había una reducción significativa sobre el placebo, que era, y una reducción de la ingesta de tratamientos agudos paralela. Reducía los días de migraña y el número de crisis de migraña, pero insisto, el objetivo primario era menos exigente de lo que hacemos con las terapias actuales. Luego está este es otro estudio, es decir, para el tratamiento agudo de la migraña, 106 pacientes migrañosos, y lo mismo aquí volvemos a utilizar un sistema que es cambio medio en la intensidad del dolor al cabo de 1 hora. Es decir, había una reducción significativa frente al placebo, pero utilizando, digamos, sistemas de medida que no son los tradicionales que les exigimos a los tratamientos para la migraña. Es decir, pero bueno, en cualquier caso, era eficaz y utilizamos la media en la intensidad del dolor. Esta es la eficacia a la hora, las 2 horas y las 24 horas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues hay el grupo de Jansson en Bélgica ha hecho un estudio en un grupo de pacientes después de recibir el tratamiento durante 3 meses, comparando 14 migrañosos frente a 20 voluntarios sanos, y se ve que la actividad metabólica de la cingulada anterior y orbitofrontal, que son cruciales en el dolor en la migraña, están reducidas en la migraña, y que este hipometabolismo se reduce después de 3 meses del tratamiento. O sea que parece que afectaría a una reducción de la neuromodulación de las áreas centrales que controlan el dolor. Otro sistema de estimulación es el estimulador vagal, el electrocore. El Gammacore o electrocore es la empresa, Gammacore es el estimulador. Y bueno, lo que hace es estimular al vago, y ahí por vía ascendente acaba estimulando el núcleo trigeminal, tálamo, y reduciendo o intentando reducir la percepción del dolor a nivel central. Con este dispositivo se han hecho estudios tanto en cefalea migrañosa como en cefalea en racimos. Este es un estudio hecho como tratamiento agudo en cefalea migraña. Este es un ensayo que se hizo fundamentalmente en Europa, en el que participamos varios centros de varios países. Es decir, el paciente recibe un estímulo durante un tiempo limitado que repite 2 veces al día sobre el nervio vago. Y el objetivo durante la crisis de dolor, y el objetivo era la ausencia del dolor al cabo de 2 horas. Y como podéis ver, la estimulación efectiva, no la simulada, es decir, era superior a la estimulación simulada, pero no alcanzó un efecto significativo. Esto era para pain relief y esto era para pain free. Pero es cierto que benefició a un grupo de pacientes. Y esto es lo mismo, es decir, el porcentaje de reducción del alivio del dolor al cabo de 30, 60 y 120 minutos. En la naranja veis la reducción en el grupo de pacientes que recibieron estimulación activa, y en gris en los que recibieron estimulación simulada. La tasa de respondedores es más del 50% a los 120 minutos. La verdad es que no estaba mal, se acercaba en alivio del dolor al 50% y era de un 30% en ausencia de dolor. Este dispositivo también se ha empleado en estudios de prevención en migraña crónica. Este es un estudio que utiliza durante 2 meses frente a estimulación simulada. El objetivo primario era una reducción en conseguir sobre todo valorar la seguridad y la tolerabilidad. Veis que es superior al placebo, pero no es a la estimulación simulada, pero no es significativo. Y al cabo después de este periodo de observación, los 2 grupos recibían estimulación activa. Entonces, es decir, se ve que hay una reducción clara del número de días en los que se mantuvieron en el ensayo, que fueron aproximadamente un 40% de los pacientes, produjo una reducción de más del 50% en un tercio de los pacientes, que, hablando de migraña crónica, es un resultado al menos esperanzador.
También este dispositivo se ha empleado en varios estudios en cefalea en racimos. Este es el primero de ellos, en el que se llama el estudio prueba, en el que se comparó. Esto es para la prevención y el tratamiento agudo del clúster crónico, comparando estándar de tratamiento de estos pacientes con más el estimulador, más el estimulador vagal, frente a estándar de estimulación. Y luego en una fase abierta se les administra, todos los pacientes recibían el mismo tratamiento. Esto duraba 4 semanas. Y esto podéis ver la diferencia. El estándar que hay una reducción, aunque no significativa, pero importante a efectos prácticos en el manejo del dolor, del grupo que recibe la estimulación vagal más el estándar de tratamiento frente al grupo que recibe solamente el estándar de tratamiento. Y esta es la cifra de respuesta de más del 50%, que bueno, estándar era de un 40%, que bueno, es una cifra clínicamente importante, está hablando de un clúster crónico. En la fase abierta lo que se vio es que los pacientes que habían recibido el estimulador continuaban reduciendo el número de crisis, y en los pacientes que no habían recibido el estimulador, que no habían recibido estimulación simulada en la primera fase, reducían también moderadamente el número de crisis. También se han llevado a cabo un par de estudios, que son los estudios ACT, el 1 y el 2, en el tratamiento agudo de la cefalea en racimos. El primero incluyó pacientes en ambos incluyeron pacientes con clúster episódico y crónico, y en los dos había estimulación simulada. El alivio del dolor era un poco el alivio del dolor a los 15 minutos era el endpoint primario, y como podéis ver, es decir, no hay en el conjunto de los pacientes tratados, es decir, no hay diferencia significativa, aunque es superior la eficacia del tratamiento activo, pero sin embargo sí que hay una diferencia significativa en el tratamiento, en el endpoint para los pacientes con cefalea en racimos episódica. Y esto pasa en los dos estudios, es decir, es curioso cómo este tratamiento es capaz de abortar o aliviar significativamente la crisis de cefalea en racimos en los pacientes con racimos episódicos y no así en los crónicos, y por tanto eso ha sido la razón por la que ha sido aprobado solamente en esta indicación. Hay algunos estudios experimentales que demuestran cómo este dispositivo sería capaz de modular las descargas o modular la recepción de estímulos dolorosos a nivel central. También en humanos se ha visto que, en voluntarios humanos, se ha visto que es capaz de regular el reflejo autonómico trigeminal, lo cual explicaría un poco el mecanismo de acción a nivel central como regulador reductor un poco de las tasas de descarga de los centros implicados en el dolor en los pacientes con dolor de cabeza. Otro dispositivo que se ha utilizado y está aprobado es la estimulación magnética transcutánea. Se hizo un primer ensayo ya publicado hace muchos años, estamos hablando de hace más de 10 años, en el cual se trataron pacientes de migraña con aura, donde lógicamente el fenómeno cortical es mucho más pronunciado o claramente existente. Y en el cual se demostró que este es el dispositivo nuevo, antes el dispositivo era un poco más complejo, se demostró que la estimulación transcraneal reduce o es eficaz, es decir, significativamente en la reducción del dolor en los pacientes de migraña con aura. O sea que fue efectivo y está aprobado por eso. Esta sería un poco la comparativa con el grupo de... con sumatriptan. Veis que decir que realmente incluso en algunos estudios comparado con algunos estudios sumatriptan podría ser superior. Se ha hecho otro estudio con tratamiento preventivo de la estimulación magnética transcraneal en los pacientes con migraña, pero este es un estudio abierto. Por tanto, no tenemos datos de un estudio comparativo, pero en este estudio abierto hay una reducción en los días de dolor de cabeza, claramente, y la tasa de respuesta de más del 50% está próxima a ese 46% que decíamos que es un poco uno de los, digamos, nuestro estándar como eficacia de un tratamiento preventivo.
El mecanismo de acción parecería que está ligado a una inhibición de la depresión propagada cortical, por eso parece más lógico que donde sabemos 100% seguro que siempre hay depresión propagada cortical, que es en la migraña con aura, sea claramente más eficaz. Pero probablemente también, es decir, podría inhibir las neuronas de proyección talamocortical y podría ser un poco otro de los mecanismos por los que funciona. Y otro dispositivo no invasivo es el nerivio, que es la estimulación eléctrica remota. Este es un dispositivo, es decir, que el paciente se coloca el receptor a nivel del antebrazo y es capaz de regular o producir estímulos sobre este receptor, regulándolos mediante un smartphone. Entonces lo que hace es poner durante 30 o 45 minutos, después de que inicia el dolor, el paciente percibe una sensación, sabe que está mínimamente molesta, en ningún caso dolorosa, que es una cuestión fundamental, y el mecanismo de acción es el que comentábamos antes, ¿no? Es un estímulo condicionante que inhibe el dolor en otras. Tú pones un estímulo doloroso en una parte del organismo e inhibes la entrada de estímulos en otro. Probablemente decir, por activación de las vías inhibitoras descendentes, ¿no? Y mediadas fundamentalmente por serotonina y noradrenalina. Este es el primer estudio que se publicó, se ha publicado algún otro con resultados también positivos, incluyó 252 pacientes con migraña episódica, la aplicación del dispositivo duraba entre 30 y 45 minutos, en la primera hora del inicio del dolor y fue significativo frente al placebo en alivio del dolor, pain relief, y en pain free, es decir, más en alivio del dolor, y también mantuvo la respuesta durante 48 horas, el alivio del dolor, y fue también eficaz con respecto al síntoma más molesto para el paciente, que sabéis que es el parámetro que se utiliza ahora como medidor de las terapias agudas para la crisis de ansiedad. Y bueno, vamos a pasar a la otra parte, que son las terapias invasivas, que como hemos dicho, o como comentaremos después y subrayaremos al final, están reservadas especialmente para los pacientes que no responden a otro tipo de terapias, porque son terapias quirúrgicas invasivas, que hay que abrir la piel del paciente en algún lugar. Este fue el primero que se empleó, que comentábamos antes, se publicó en Neuromodulation en el 99. Este grupo de pacientes que se les aplicó estimulación del nervio occipital. Curiosamente, luego fue un estudio muy bonito que comprobaron un poco cómo modulaba el cerebro a nivel central, pero además este estudio sirvió para saber que este grupo de pacientes que se publicaron como neuralgia occipital realmente eran migraña crónica prácticamente todos. La estimulación occipital se ha empleado para muchas cosas, se ha empleado sobre todo, hay muchos estudios abiertos, es decir, no controlados, en cefaleas primarias como son la migraña crónica, las cefaleas trigémino-autonómicas, el SUN, el SUNA, las cefaleas secundarias, la neuralgia occipital, la cefalea cervicogénica, la cefalea postraumática, y se ha utilizado también en ensayos controlados en migraña crónica, tres de ellos que son el Austin, otro con St. Jude y el Prince, y lo que se ha visto son varias cosas. Primero, en migraña crónica no tiene ninguna eficacia, es decir, este es uno de los estudios que es el Austin, donde se ve que la eficacia frente al grupo tratado, al grupo control, no es superior, con lo cual realmente prácticamente ya no se emplea en el tratamiento de la migraña crónica. Quizás buscando otro tipo de dispositivo de estimulación se podría plantear que podría ser útil ubicando estimulación continua y no pulsada. Estos son los tres ensayos resumidos aquí, como podéis ver, es decir, los tres ensayos con estimulación occipital en migraña crónica, y veis que no hay diferencia significativa frente al placebo. Entonces, es decir, sí que se ha visto otra serie de estudios abiertos en los que parece que podría ser efectivo frente a las cefaleas trigémino-autonómicas. Esto es se ha demostrado, es decir, hay bastantes casos publicados, sobre todo en cefalea en racimos, algunos en SUN o SUNA, algunos en hemicrania continua y un caso publicado en hemicrania paroxística. Nuestra experiencia
en cefalea en racimos crónica realmente ha sido muy positiva. Esto es un grupo de pacientes que incluimos hace más de 10 años. Hay un paciente más seguimiento llevará 15. Estimulación occipital, este es el dispositivo y estos son los resultados. Y la verdad es que es un sistema bastante eficaz. Es un sistema bastante eficaz y tiene el problema mayor que tiene es un poco que es un sistema que plantea problemas a medio y largo plazo en cuanto a la tolerabilidad. Es un sistema largo, limita la movilidad de los pacientes, tiene problemas con liberación, es decir, o desplazamiento de electrodos, alguna infección. Al principio utilizamos baterías no recargables, o sea, es un sistema que funciona, pero no, y de hecho se ha publicado el año pasado, es decir, acabo de darme cuenta que me faltaba una diapositiva, pero es decir, si alguien la necesita luego lo comentamos. Es el estudio del grupo de Michel Ferrari, en el cual demuestra claramente la eficacia de esta técnica en un estudio doble ciego controlado realmente. Es decir, realmente ahora mismo es una técnica que ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la cefalea en racimos, pero insisto, tiene el problema de que es un dispositivo incómodo con algunos problemas no graves, pero sí que hacen volver a pasar por el quirófano al paciente y es un fruto de incomodidades. Se ha intentado otros sistemas, como son combinar la estimulación cervical, pero todavía es más compleja y solamente esta serie podría funcionar, pero no tiene mucho sentido ir a cosas más complejas. Y lo que sí se intentó, y desgraciadamente no ha continuado, es buscar algún dispositivo de estimulación mucho más cómodo para el paciente. Estos serían los famosos Bions, que se publicó estos estudios pequeñitos con una buena eficacia en migraña, sobre todo en clúster. Desgraciadamente la compañía no desarrolló el proyecto. Últimamente había habido algunos rumores de que podía volver a aparecer, pero sería fantástico, pues sería un buen sistema sustitutivo que evita todos los problemas de estos sistemas más complejos, ¿no? También algunos autores proponen estimulaciones combinadas. Yo en general no soy partidario, aunque se puede valorar en algún caso individual, porque cuanto más cableados pones en el paciente, más complicaciones encuentras en el medio y largo plazo. El mecanismo de acción, sobre todo de este sistema, sobre todo fundamentalmente es por la teoría de la puerta de entrada, claramente, es decir, por la regulación de las aferentes, con estimulación de las aferentes a beta, regulando la entrada de las AC. Probablemente estimulamos también, y se vio en el estudio que hemos comentado de los primeros casos, en el estudio publicado en Brain, que regulaba las estructuras centrales y parece que pudiera afectar también a la plasticidad. Hay un estudio muy bonito, es decir, en los pacientes con cefalea en racimos crónicos, hecho también por el grupo de Delphine Magis, que está con Janssen en Bélgica, en el cual demostraba que había, es decir, con el tratamiento, eran pacientes con clúster crónico que habían recibido el tratamiento durante muchos meses y con una mejoría significativa, y se demostraba, fijaros, el cambio de la pain matrix de los pacientes tratados después de los pacientes después de la mejoría tras el tratamiento. Es decir, realmente es una prueba clara de la eficacia de este sistema, en el que digo, creo que es bueno, pero tiene los problemas de las limitaciones técnicas. Y bueno, en un ánimo de buscar otras cosas, se buscó la estimulación sobre todo en la cefalea en racimos, de un ganglio implicado claramente en la patogenia. Este es un artículo de 1908 donde ya se hablaba del papel del esfenopalatino en las cefaleas nasales, probablemente en la cefalea en racimos. Se empleó el bloqueo del esfenopalatino ya hace bastantes años, en los 80. Esta es una serie larga belga. Y finalmente se ha buscado nuevos sistemas con los tiempos modernos hacia un sistema que fuera más eficaz y mejor tolerado por el paciente. El ganglio esfenopalatino ha sido un target para el tratamiento de las migrañas desde hace mucho tiempo, desde la aplicación de cocaína, inyecciones percutáneas de alcohol, lidocaína, ganglionectomía, criocirugía,
radiocirugía estereotáxica, lesiones con radiofrecuencia y el problema que tienen de las lesiones es que en general los beneficios son transitorios y a veces son destructivas las técnicas y el largo término, en el largo plazo normalmente se vuelven a reactivar los dolores. Este es el primer caso publicado en el 94 por un autor colombiano, es decir, en la revista Iberoamericana del Dolor, donde publica este caso de un paciente en el que se aplica una estimulación sobre el ganglio esfenopalatino para aliviar la cefalea en racimos. Muchos años más tarde se publica otro estudio similar, es decir, donde con estimulación transitoria se ve que se aliviaban las cefaleas en racimos y a raíz de eso se desarrolla este sistema, que es un sistema, es decir, es un neuroestimulador que es el que se implanta con un estimulador. Esto sería un receptor realmente con un estimulador externo que es el que provoca la estimulación, ¿no? Y esta terapia, digamos, la produciríamos la estimulación cuando se produce el dolor. Aquí podéis ver dónde está implantado. Este es el sistema, este es nuestro equipo quirúrgico, este es el sistema de implante, esta es la cirugía y este es un poco el sistema implantado, ¿no? Este dispositivo se estudió en un ensayo europeo inicialmente, que fue el Pathway Cluster Headache 1, y nos encontramos con una sorpresa, que no solamente los pacientes respondían durante las crisis, sino que había un porcentaje importante de pacientes que reducían las crisis, que era preventivo. Entonces se vio que prácticamente casi un 70% de los pacientes respondían. Esto se vio que se mantenía también en el largo plazo. Fijaros, esto ya es una serie en el largo plazo de más de 5.000 ataques tratados en un grupo de 33 pacientes y la eficacia se seguía manteniendo un 65%. La verdad es que es un dispositivo que ha funcionado bien. Las complicaciones eran bajas, la mayoría se evitaban después de tener una cierta experiencia de los cirujanos. En nuestro caso no tuvimos ninguna complicación importante y en las fases iniciales del ensayo hubo algún explante, quizás por un poco falta de pericia, un poco de los cirujanos iniciales. Este ensayo se repitió un par de años más tarde en Estados Unidos, enrolaron un mayor número de pacientes, 93, y encontraron resultados absolutamente superponibles. Por lo tanto, pensamos que es un dispositivo utilísimo en el manejo de la cefalea en racimos, pero hay un problema, es decir, la compañía quebró y todavía estamos esperando que alguien se haga cargo de reintroducir en el mercado este dispositivo, que sería para mí, los pacientes nuestros realmente todavía tenemos algunos pacientes que lo están utilizando con una eficacia muy importante. Y finalmente vamos a lo más agresivo, que sería la estimulación cerebral profunda, el hipotálamo. El hipotálamo sabéis muy bien que es el centro neurálgico, está implicado de modo muy importante en la fisiopatología de las cefaleas trigeminautonómicas, por tanto no era raro que se buscara como target para el tratamiento de los casos refractarios. Este es el primer caso publicado por el grupo de Milano, de Massimo Leone, que fue un paciente súper refractario en el cual hubo una eficacia muy llamativa con desaparición de los dolores. Posteriormente se han publicado una serie de casos. Este sería un resumen de hace unos años. Ahora mismo hay más de 200 casos publicados. La eficacia es más o menos de un 40% muy bien, otro 20-30% bien, pero es un procedimiento agresivo y con algunas complicaciones. ¿Cuál sería un poco, digamos, el resumen de lo que yo os quería comentar? Sería un poco cuál es la evidencia para los sistemas de neuroestimulación. Pues para los sistemas de neuroestimulación no invasiva hay eficacia claramente, es decir, en la estimulación trigeminal como agudo y como preventivo, aunque nos decía que los resultados, nuestra experiencia no es tan positiva, aunque los resultados, es decir, los parámetros de medir la
son más modestos de los habituales. Hay evidencia para la estimulación magnética transcraneal en el tratamiento agudo de la migraña. La positividad en el estudio, para la prevención es solamente en un estudio abierto, y para la estimulación vagal hay evidencia clara para el tratamiento de las crisis de cefalea en racimos episódica, y hay quizás hay algunas, en la migraña hay algunos datos, es decir, pero son modestos, es decir, pero podría ser útil en algunos pacientes, y hay eficacia para la prevención del clúster crónico, pero es un estudio también open label. Y para la estimulación remota, la estimulación remota que es el nerivio, hay evidencia para la migraña aguda. Para la cefalea, para las técnicas invasivas, no hay ninguna evidencia para el tratamiento de la migraña crónica, y hay evidencia para el tratamiento preventivo del racimo y agudo para con el estimulador de fenopalatino, y sí que hay evidencia para el tratamiento preventivo con la estimulación occipital del ensayo que os decía antes del grupo de Michel-Ferrari. En definitiva, estos serían un poco los criterios en los que nos debemos basar, en mi opinión, para recomendar el tratamiento preventivo, el tratamiento con sistemas invasivos en las cefaleas refractarias. Primero, que tengamos un diagnóstico muy claro de que estamos ante un cuadro cefálico bien definido. Como decía, los primeros que empezaron a tratar eran pacientes con cefalocefalea ecogénica, que eran migraña. Segundo, que esté muy discapacitado, que afecte considerablemente la vida del paciente. Tercero, que sea médicamente intratable, es decir, que haya fallado la eficacia de los tratamientos convencionales. Probar siempre antes la neuromodulación no invasiva en migraña, cefalitemes en nervio migra, en clúster gamma core, y si tenemos gamma core, sobre todo como tratamiento en este caso de refractariedad, probaríamos las dos versiones, agudo y preventivo. Tercero, si decidimos probar primero la estimulación periférica, migraña y clúster ONS, migraña o estimulación occipital, aunque repito que no hay ninguna evidencia, aunque probablemente con la estimulación continua podría haberla, y en cefalea en racimos, estimulación occipital o estimulación del ganglio esfenopalatino, y estimulación del occipital para el resto de cefaleas trigémino autonómicas. Y solamente reservar la estimulación cerebral profunda en los casos de cefaleas trigémino autonómicas absolutamente refractarios a todo lo mencionado hasta ahora. Así que este sería un poco mis conclusiones. La neuromodulación es un tratamiento prometedor en los síndromes con dolor de cabeza, en las cefaleas. Todavía necesitamos muchos más estudios randomizados, es decir, es muy complicado el problema del placebo en los estudios con dispositivos, la regresión a la media, el problema que tenemos en muchos pacientes de la mejoría inmediata o espontánea. Es importante, y no tenemos ahora mismo predictores de respuesta. En muchos de los dispositivos no tenemos datos a muy largo plazo. Los mecanismos de acción, yo os he intentado explicar algunos, pero realmente algunos son especulativos. Y finalmente, lo que os decía hace un momento, es decir, es muy importante que la estimulación invasiva la reservemos exclusivamente para pacientes altamente discapacitados. Pero es cierto, es decir, que resuelve algunos casos. Este es un ejemplo de un paciente nuestro con un estimulador del ganglio esfenopalatino, y estas fueron las cajas, las bolsas, en este caso, de sumatriptán subcutáneo que utilizaba en los meses previos a implantar el estimulador, que le resolvió y le cambió la vida considerablemente. Así que un placer. Un saludo aquí con unas vistas de nuestra ciudad, ahora que sabéis que siempre estáis invitados, y estaré encantado de resolver las preguntas que se os puedan plantear. Muchas gracias y buenas tardes.
Hola a todos. Bueno, para mí es un placer acompañaros otra vez, aunque sea de esta forma virtual. Bueno, muchas gracias por la invitación. No me voy a enrollar más ahora y me habéis pedido que revise el tratamiento de las cefaleas trigémino autonómicas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de el diagnóstico y de la fisiopatología y en la segunda parte nos metemos directamente al manejo de estas cefaleas. Ya sabéis que estas cefaleas son cefaleas que comparten dos grandes propiedades, que son estrictamente unilaterales, uno, y que se acompañan de síntomas autonómicos ipsilaterales. Y lo que las diferencia es la duración de las crisis y su periodicidad. Todos conocéis las diferentes variedades de cefaleas trigémino autonómicas que os muestro aquí y, como os decía, lo que las diferencia sobre todo es la duración de las crisis, que va desde 1 minuto en el Zoom hasta un dolor continuo, como es el caso de la migraña continua. ¿Cómo de frecuentes son? Bueno, os quería presentar algunos datos recientes que tenemos en nuestra región. Veis un poco esta es la prevalencia de la cefalea en racimos, los estudios que hay. Como veis, una prevalencia muy heterogénea. Pero bueno, nosotros hemos obtenido hace muy poquito tiempo datos en nuestra región y veis aquí que 0,5 por 1000 personas en nuestra región cumple criterios de cefalea en racimos. Y esta es una cifra que más o menos está en medio de las que han obtenido otros estudios. Dicho de otra manera, 1 de cada 2000 personas tiene una cefalea en racimos. Más o menos los médicos de cabecera de nuestro país tratan a 1500, 2000 personas. Yo siempre les digo que tienen que conocer esta cefalea porque les toca tener una en cada cupo de cartillas del médico de cabecera. Bien, la migraña paroxística es muchísimo menos frecuente. Yo lo he calculado y para ver un caso de migraña paroxística has tenido que ver 36 casos de cefalea en racimos. El Zoom también es muy infrecuente, muy infrecuente. En cambio, la migraña continua, que se pensaba que era una entidad muy infrecuente, no es tan infrecuente. Es más frecuente claramente, por ejemplo, que la migraña paroxística. Y si uno presta atención a los pacientes en la consulta, pues no ve tan raramente a pacientes, sobre todo mujeres, con migraña continua. Bien, retacitos de la fisiopatología. Hay múltiples estudios que han demostrado que el hipotálamo se activa, sobre todo el hipotálamo posterior, en la cefalea en racimos, sobre todo estudios del grupo de May de Alemania, y más o menos lo mismo se ha demostrado para el resto de las cefaleas trigémino autonómicas. Simplemente apuntarlo aquí porque es importante para entender el tratamiento, pero no voy a meterme mucho en detalles. Hoy día pensamos que esta activación o disfunción del hipotálamo activa de forma, en este caso, brutal el sistema trigémino vascular, lo cual, por la activación del brazo aferente del trigémino, induce dolor. Por la activación del brazo eferente, la porción parasimpática del nervio facial, los síntomas autonómicos, sobre todo rinorrea, lagrimeo, taponamiento nasal, y probablemente por la dilatación que ocurre aguda carotidia, da lugar a hipofunción simpática con semiología de Horner. Esto es un poco de forma más gráfica. La activación del hipotálamo activaría el sistema trigémino vascular, lo cual liberaría péptidos capaces de producir dolor, CGRP, y síntomas autonómicos, BIP, PACAP, y este proceso, sabéis, de liberación está controlado por dos receptores de la serotonina, que son en los que actúan los triptanes, el 1B y el 1B. Bien, dejamos un poco la epidemiología y la fisiopatología, recordar los criterios diagnósticos de la cefalea en racimos, sobre todo la duración, entre 15 minutos y 3 horas. Ya sabéis que tiene que tener al menos un síntoma autonómico. Muy importante, que lo diferencia de la migraña,
que el paciente esté inquieto o agitado durante los episodios y la frecuencia tan característica que va desde un episodio cada 2 días hasta 8 al día. Lo normal es que se tenga 1, 2, 3 al día, casi siempre por la noche. Os quería presentar el estudio que hemos hecho epidemiológico, la experiencia en 4 décadas de nuestro hospital. Nosotros seguimos viendo, como veis, muchos más varones que mujeres, a pesar de que algún estudio reciente no lo dice así. Un dato muy importante es este, y es que les diagnosticamos a casi los 40 años, pero la edad media de inicios a los 32, 33 años. Por tanto, es una entidad que tardamos mucho, no en España, en todo el mundo hay estudios exactamente igual en todos los sitios, en diagnosticarla, y es porque no la reconocemos como Dios manda. Hemos visto que la duración de los racimos tiene una mediana de 2 meses y hemos visto que ocurren con una mediana de cada 2, un poco casi 3 años. Bien, el 80 y casi 5% de los pacientes tiene una cefalea en racimos episódica y en nuestra experiencia el 15% crónica. Y hemos visto que las posibilidades de tener una variante crónica aumentan si el inicio ha sido tardío, por encima de los 40 años, y si eres mujer. Las mujeres tienen muy poca cefalea en racimos, pero en nuestra experiencia más crónica. Y hemos visto un dato que hemos mandado ahora a publicar, y es que el 10% de los que tienen cefalea en racimos episódica tienen una forma benigna, han tenido un racimo típico y no vuelven a tener más, y los hemos seguido durante mucho tiempo. O sea que igual que hay cefalea en racimos crónica todos los días, pues tenemos cefalea en racimos episódica. Otra cosa que hemos visto es que la rentabilidad, iba a decir no tiene ningún sentido, la rentabilidad de llevar a cabo una resonancia magnética, tanto en nuestra experiencia como en el grupo de Londres, en pacientes con cefalea en racimos que cumplen criterios IHS, es nula. Hay muchos sitios que no es fácil hacerse una resonancia, el paciente no lo puede pagar, o hay mucha lista de espera y hay que reservarlo para entidades, pacientes que realmente lo necesiten. Bueno, lo que está demostrado es que un paciente prototípico, hacer una resonancia, como digo, no es en absoluto rentable. Los criterios de la hemicrania paroxística, IHS, muy importante recordar la duración entre 2 y 30 minutos y que hay que tener más de 5 al día. La hemicrania continua es muy sencillo, dolor continuo, que tiene exacerbaciones. Aquí lo que llama la atención es que los síntomas autonómicos no son tan patentes, salvo en algún caso en las exacerbaciones, como en el resto de las cefaleas trigémino autonómicas. Lo contrario que ocurre, por ejemplo, en el SUN, que los episodios duran 1 minuto, puedes tener 100 o muchos más al día en el paciente típico, y la clínica autonómica en este caso siempre es espectacular. Bien, y pasamos al núcleo de esta charla, que es el tratamiento. Una cosa muy importante es que cuando diagnosticamos a un paciente con cefalea en racimos, el paciente se tiene que ir de esa consulta con el tratamiento tanto agudo como tratamiento preventivo, como el tratamiento transicional que ahora veremos, escrito. Tiene que tener claro lo que tiene que hacer, porque lo va a tener casi seguro en el siguiente racimo. Bien, ¿qué tenemos que hacer o qué hacemos nosotros en estos pacientes? Les decimos que tienen que utilizar como tratamiento sintomático zolmitriptán intranasal de 5 miligramos. Es cierto que este es un fármaco que solo es útil en 30-40% de los pacientes, pero en aquellos que es útil, por ejemplo en nuestro país, es más barato que el sumatriptán subcutáneo y es mucho más cómodo. Si no es eficaz este fármaco, pues ya pasamos al sumatriptán subcutáneo o al oxígeno domiciliario. Nosotros en España no tenemos problemas para tener oxígeno domiciliario. Lo normal en nuestros pacientes es que combinen el suma subcutáneo con el oxígeno. Si están en casa, crisis por la noche, pues usan el oxígeno. Si están trabajando, no están en casa, no tienen la botella a mano, pues usan sumatriptán subcutáneo. Bien, tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo transicional es un ciclo de prednisona
nosotros no damos bolos de prednisona de altas dosis, de corticoides, damos prednisona a dosis de 90 miligramos en general al desayuno durante 5 días, 65 días, 35 días con omeprazol y lo retiramos. Y desde el principio hay que combinarlo, y esto es muy importante porque muchos pacientes no lo entienden, con verapamilo. Bien, una alternativa, lo pongo aquí, si tienes al paciente en la consulta que acaba de empezar con un racimo a una tanda de prednisona, pues podría ser un bloqueo suboccipital con anestésico y un esteroide de POD. Si no podemos usar prednisona porque el paciente es diabético o por otra razón, bueno, un truco podría ser utilizar un triptán de vida media larga, por ejemplo, naratriptán nosotros usamos, que se tolera muy bien a veces, o cualquier otro, cada 12 horas durante 10 o 15 días, mientras el verapamilo va haciendo efecto. La dosis mínima de verapamilo son 240 miligramos. Hay que mantenerlo mínimo 3 meses, aunque el paciente no tenga dolor, y vigilar los efectos adversos, no se ve porque está aquí detrás de mi cara, bradicardia a veces o edemas en miembros inferiores. La verdad es que el verapamilo, sobre todo 240 miligramos al día, se tolera muy bien. Otras opciones serían los antiepilépticos. Os presento aquí un paper que escribimos, un artículo que escribí con el doctor Laínez hace pocos años, bueno, ya no tan pocos, revisando estos fármacos. El más usado y el que más datos tenemos es topiramato, a dosis un poco más altas que las que usamos en migraña. El ácido valproico sería otra opción si estamos desesperados. Utilizamos muchos años metisergida con buenos resultados, pero ahora no está disponible, al menos en Europa, por los problemas de fibrosis. Ya he dicho que la otra opción es hacer un bloqueo suboccipital. Bien, si todo va mal, no se ve del todo aquí, o el paciente tiene una cefalea en racimos crónica, pues la indicación aquí es el carbonato de litio, que es un fármaco que es cierto que saca, en mi experiencia, bastantes pacientes del pozo. Bastantes pacientes responden bastante bien al carbonato de litio. El tratamiento de la hemicrania continua y de la hemicrania paroxística, sabéis que la indometacina, de hecho, es un criterio diagnóstico. Si no responden a indometacina entre 75 y 150 miligramos, no se puede confirmar este diagnóstico. La indometacina es un fármaco que siempre tiene problemas de tolerabilidad, sobre todo a estas dosis, y nosotros publicamos ya hace unos años un artículo, los varios autores españoles, en el cual vimos que en los pacientes con hemicrania paroxística o hemicrania continua incluso, se podía reducir hasta el 60%, aquí lo veis, 60%, por aquí estaba, pero bueno, os juro que es hasta el 60%, aquí está, 60% la dosis pasado un tiempo, lo cual mejora mucho la tolerabilidad. Hay que decirle al paciente que no hace falta, que no va a hacer falta casi seguro que tome tanta dosis como al principio. Si no se puede dar por contraindicaciones o el paciente no lo tolera, pues se han utilizado otros AINES, a veces algún inhibidor de la COX-2 con eficacia y de nuevo el topiramato, aunque aquí ya entramos en una lotería. Para el SUN se ha probado de todo sin respuesta, pero hoy ya sabemos que muchos pacientes con SUN afortunadamente responden o a la motrigina o a carbamazepina. La gran ventaja de la motrigina es que se tolera mejor y en nuestra experiencia la verdad es que funciona en general mejor a dosis de entre 100 y 200 miligramos, no suele hacer falta más, que incluso se tolera y funciona mejor que la carbamazepina, pero bueno, la carbamazepina es una opción que tenemos que tener en la cabeza. Bien, y vamos a hablar un poco del presente y del futuro, que son los anticuerpos anti-CGRP en la cefalea en racimos, y ya veremos en alguna otra cefalea trigémina autonómica. Bien, si hemos dicho que en estas cefaleas se activa brutalmente el sistema trigémino vascular, pues hombre, y se libera CGRP, lo normal es que utilizáramos estos antagonistas del CGRP para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, bueno, pues eso es lo que se hizo en este ensayo clínico con cefalea en racimos episódica y con galcanezumab,
Fijaos, a la dosis de 300 miligramos al mes, sabéis que lo que utilizamos en migraña son 120 miligramos, y aunque por los pelos, porque mirar las PES, por los pelos, galcanezumab fue estadísticamente mejor que el placebo. Bien, esto, bueno, de alguna manera, pues confirmado un poco la hipótesis que os he dicho yo antes fisiopatológica, pero el problema por el cual no está aprobado, por ejemplo, en Europa esta indicación, es este ensayo clínico, y es que los resultados, tanto lo veis aquí en el endpoint primario como en términos de respuesta, en cefalea en racimos crónica no fueron estadísticamente significativos frente a placebo. Bueno, hay que ser muy cuidadoso a la hora de interpretar estos datos, porque el diseño de este ensayo, de estos ensayos en cefalea en racimos crónica, no son nada sencillos, pero bueno, está claro que necesitamos más datos en este sentido. Bien, os voy a presentar un caso espectacular que hemos vivido, que es el primer caso publicado de migraña continua con respuesta, como digo, espectacular, en este caso a galcanezumab. Es una mujer con una migraña continua absolutamente típica, sin respuesta a todo, que nos mandaron a la consulta porque la indometacina sí había sido eficaz, pero no había manera de que la tolerara, incluso a dosis bajas. Tiene un problema además digestivo que no voy a entrar, que lo contraindica del todo. Bueno, pues habían probado, como digo, de todo, no le había hecho ningún efecto y le pusimos galcanezumab. Conseguimos un permiso especial para ponerle 240 miligramos, 2 inyecciones al mes, y la verdad es que lleva año y medio con una respuesta absolutamente espectacular. Cuando escribimos el artículo llevaba un año, ahora mismo lleva año y medio y está encantada. Bueno, es una posibilidad que ahí tenemos y que tenemos que explorar más. Bien, un par de palabras de qué podemos hacer si, digamos, los tratamientos no agresivos fallan, ¿no? No voy a hablar mucho porque el doctor Lainez tiene una charla de estimulación y no se la quiero pisar, entonces voy a ir casi a puntillas y en un par de aspectos en los que tengo experiencia personal. El tratamiento de con estimulación occipital, que debe ser bilateral, en los pacientes con cefalea en racimos crónica y refractaria, pues se ha utilizado, como sabéis, y se utiliza por bastantes grupos de todo el mundo, y hay estudios como este, del grupo de Londres, que vieron que prácticamente el 70% de los pacientes tratados con esto pues mejoraban. Bien, pero ojo, las series no son controladas, no son cortas, no hay un seguimiento de muchos pacientes a largo plazo, y es un procedimiento que si no es muy agresivo, ahora veréis que es relativamente agresivo. Os enseño aquí la tabla de uno de estos estudios. Fijaos, la batería hay que reemplazarla durante periodos de tiempo bastante cortos, hay que volver a operar al paciente, no es rara la infección, la migración de los electrodos, en mi experiencia, es bastante frecuente y eso hace que los pacientes tengan que ser reintervenidos, les molesta muchas veces para hacer ejercicio en la práctica diaria. La verdad es que nosotros empezamos muy animados esta técnica en pacientes refractarios y ahora, bueno, no somos desde luego tan entusiastas, aunque obviamente es la técnica de elección si hemos fallado, si ha fallado todo. No voy a comentar nada de la estimulación del ganglio fenopalatino porque estoy seguro que el doctor Lainez, que tiene mucha experiencia con esta técnica, lo va a comentar. Probablemente la estimulación suboccipital daría un paso de gigante si llegaran a comercializarse estos electrodos en todos los países, los que se llaman estos de Bion, que no necesitan cableado, se cargarían de forma externa y sería una técnica muy sencilla de aplicar, y si funcionara realmente yo creo que se popularizarían mucho más. Si no hay respuesta a esto y no hay respuesta a la estimulación del esfenopalatino, que seguro que os cuenta el doctor Lainez, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a la estimulación hipotalámica profunda, que ya sabéis que se ha hecho. Si hemos dicho, lo ha demostrado Arnemain, que el hipotálamo posterior
se encienden la cefalea en racimos, bueno, pues Máximo Leone, el neurocirujano italiano, ya hace bastantes años publicó en el New England Journal of Medicine un paciente absolutamente espectacular que con una estimulación en esa zona desapareció su cefalea en racimos, como digo, invalidante. Bien, se han hecho, varios grupos han intervenido estos pacientes. Fijaos, esta es una tabla de hace unos pocos años que revisaba los 64 pacientes intervenidos. Bueno, es verdad que el seguimiento no es muy largo en muchos de ellos, pero muchos tenían bastante, casi la mitad se habían quedado sin dolor, pero fijaos que más de la mitad pues seguían con dolor y en algunos pacientes pues tenían algún efecto secundario. Si lo veis aquí, no es nada infrecuente y nosotros lo hemos visto en nuestros pacientes que si les estimulas ahí les cambia el carácter. Por ejemplo, hay que tenerlo muy en cuenta. Como digo, nosotros hemos publicado 5 pacientes, la experiencia en 5 pacientes, en 3 hubo una respuesta espectacular y en 2 parcial, con estimulación hipotalámica posterior. Bueno, modificamos un poquitín el target que había hecho Leone y hay datos también de que esta técnica puede ser eficaz en el SUM o en la migraña paroxística crónica. O sea que, bueno, pacientes refractarios, pues está claro que podemos acudir a esta técnica. Es una técnica que nos tenemos que plantear. Lo que pasa que yo creo que tenemos que hacerla en condiciones, digamos, controladas, en centros con mucha experiencia y por lo menos en condiciones de registros. Deberíamos, yo creo, hacer todos los pacientes de este tipo en un único centro en cada país. Entre otras cosas, por esto. Fijaos, este es uno de los estudios, contiene 6 pacientes, bueno, pues hubo un poco de todo, pero en este paciente de la derecha se murió, o sea que se murió por una hemorragia masiva intraventricular. O sea, son técnicas que no son de eficacia 100%. Uno, que como les digo ya a los pacientes, hay que abrir la cabeza y puede tener consecuencias incluso, como veis, nefastas. Y en algunos casos, y nosotros lo hemos visto, incluso modificaciones de carácter que para la vida diaria, bueno, pues hay que tenerlos también en cuenta. Y esto era todo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por vuestra atención. Un abrazo virtual muy, muy fuerte. Hemos compartido 3 excelentes aportes al diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. Muchas gracias a la doctora Pozo Rosich y a los doctores Lainez y Pascual. Y para finalizar, algún comentario y alguna respuesta a algunas preguntas del doctor Osvaldo Bruera. Bueno, algunas preguntas ya fueron respondidas. Hay una que pregunta, que dice si es buena la ergotamina. Las expectativas cuando surgieron los triptanes, recuerden que la ergotamina es de más o menos en 1960, los triptanes son de la década del 2000, pensábamos que podían ser o reemplazar por completo la ergotamina. En realidad depende del uso que se le dé y lamentablemente la ergotamina viene con componentes analgésicos, antieméticos y demás. La ergotamina está indicada en dolores que sobre todo son infrecuentes, es un medicamento barato y mientras el paciente chequee con una agenda, no sobreuse la medicación, es buena y muchas veces responde y el paciente no responde a veces no responde a triptanes y sí a la ergotamina. Tener en cuenta que como todo fármaco no se debe sobreabusar y algunos en algún momento decían que podía generar más sobreuso por alguna razón farmacológica de mayor adhesividad a los receptores digamos, vinculados con las arterias, esto genera más vasoconstricción y a su vez por su vida media larga. Bueno, nada más me parece. Después hay otra pregunta, ¿en qué casos crónicos se recomienda el uso de cannabis? No hay ningún trabajo metaanalizado que recomiende cannabis para uso en cefalea. La sobrecarga hormonal
por el uso de anticonceptivos influye en las cefaleas migrañosas? En realidad, ahí es una pregunta que hay que dividirla. Las cefaleas que tienen relación con lo hormonal serían dos tipos de cefalea, dos tipos de clasificación en la cefalea. La migraña, que se clasifica como entidad en el punto número 1, y las cefaleas donadas por las hormonas, que eso ya sería una cefalea secundaria. Ahora, la influencia es que los anticonceptivos a veces pueden ser útiles en migrañas menstruales verdaderas o puras, que son las que se producen 2 días antes, durante, a 3 días después del periodo, y tener en cuenta que en las migrañas con aura los anticonceptivos estrogénicos están formalmente contraindicados porque aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular. Después dice, la migraña se relaciona directamente con el diagnóstico de ATM, contractura muscular de cabeza y cuello. Yo diría que no, diría que más las cefaleas tipo tensión, que son fenómenos muy asociados con las cefaleas tipo tensión, los trastornos del sueño, la disfunción temporomandibular, los epifenómenos de contractura muscular, los trastornos respiratorios del sueño. Así que eso yo no lo vincularía. Sí, a veces muchos pacientes que empiezan con el dolor posterior por la conexión trigémino-cervical y terminan desarrollando una migraña, que eso es otra cosa distinta, es la localización. Después hay otra pregunta que respondió el doctor Lainez, que bueno, la respondió en el chat. ¿Por qué ocurre la migraña en forma constante por estrés, por depresión? ¿Influyen? Sí, de hecho son dos comorbilidades y por eso es importante tener en cuenta en el tratamiento que el tratamiento no tiene que ser lo que considerábamos dicotómico, preventivo y sintomático, sino tener en cuenta terapias bioconductuales, entre las cuales los pacientes mejorando estas comorbilidades, como depresión, pueden mejorar el contexto de frecuencia del dolor. Y el estrés y lo hormonal son los primeros disparadores o detonantes, disparar un ataque agudo de migraña. De hecho, muchos pacientes no solo lo disparan en el día del estrés, sino en el día posterior por la relajación. Y después me preguntó Bernardo Uribe la concentración de oxígeno, que ya yo le contesté por vía del WhatsApp. Normalmente utilizamos una presión de flujo de 14-15 litros por minuto durante 15 minutos en el clúster, digamos con oxígeno puro, con el tubo grande de hospital, al costado de la cama, como decía el doctor Pascual. Las crisis nocturnas, utilizar oxígeno medicinal al 100%, y en las crisis diurnas o en el trabajo utilizar el sumatriptán, porque los tubos que tienen portabilidad tienen muy poca carga y en realidad sirve para pocas crisis. No sé si me quedó alguna pregunta colgada. Creo que ninguna. Bueno, entonces agradecemos a todos la participación. Sepan que enviamos por mail el link para que todos puedan acceder si quieren volver a ver estos videos en nuestro canal de YouTube de Fundación INEVA. Gracias a todos quienes han participado, han sido de muchos países, y gracias a los aportes a los médicos. Bueno, será hasta la próxima. Buenas noches, buenas tardes a todos.